Hola compañeros, buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Vamos a hablarles sobre el sistema nervioso. Si tienen alguna duda, comentario, déjenlo acá abajo y les contestaremos con todo gusto. Bien, vamos a empezar con las generalidades. El sistema nervioso es el que controla e integra las diversas actividades del organismo como la circulación y respiración. Este tiene varias funciones. Como saben, bueno, como vieron, se separa en diferentes lóbulos. Entonces, el lóbulo frontal es el que incluye el área motora primaria, que controla movimientos voluntarios. El lóbulo parietal es el área sensitiva primaria, el cual recibe información táctil de todo el cuerpo. El lóbulo occipital es el que integra la información visual. El lóbulo temporal es de las sensaciones auditivas, memoria y emociones. Por ejemplo, en este lóbulo es el que, gracias a él, nos da la capacidad de reconocer el rostro de alguien. Luego hay varias áreas, como el área de Wernicke es el que está asociada con el hemisferio izquierdo, o sea, relacionada con el lenguaje. Y luego está el área de Broca, que es el área motora en el lóbulo frontal, que se controla movimientos relacionados con el habla. Más adelante vamos a ir explicando estas partes. Bien, y vamos a entregarles una hoja con un glosario, porque hay varios conceptando constantemente, como nervios o fibras nerviosas, o así, por ejemplo. Y se le vamos a entregar impresa, pero gracias a la pandemia, a la cuarentena, no podemos. Entonces vamos a dejar este glosario aquí y pueden poner pausa para anotarlo, para hacerlo, y de igual manera vamos a pasarles el documento por el grupo de WhatsApp. Entonces pueden ponerle pausa, anotar lo demás y seguimos. El sistema nervioso está dividido en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y el periférico de igual manera tiene más divisiones, más subsistemas. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo que viene siendo la organización y la clasificación del sistema nervioso. Comenzando por su organización, en base a su posición anatómica o a su localización, podemos dividir al sistema nervioso en dos grandes segmentos, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, también conocido como neuroeje, es el centro estructural y funcional de todo el sistema nervioso. Se le conoce como central ya que integra la información de todo el cuerpo y coordina la actividad en todo el organismo. Además es el encargado de controlar algunas funciones voluntarias como caminar, reír, leer. El sistema nervioso está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que se irán explicando más adelante. El sistema nervioso periférico es la división del sistema nervioso que contiene todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Su función principal es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y con la piel. Estos nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más periféricas del cuerpo y permiten que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras áreas del cuerpo, lo que hace que reaccionemos ante los estímulos de nuestro entorno. Ahora, bien, podemos dividir al sistema nervioso periférico en dos divisiones funcionales, que serían el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Comenzando a explicar el sistema nervioso somático, podríamos decir que es el responsable de llevar la información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Se encarga de transmitir la información sensorial y el movimiento voluntario. Abarca todas las estructuras del sistema nervioso que son encargadas como de conducir la información sensitiva y de llevar el control en los músculos esqueléticos. O sea, todo lo que pasa aquí es voluntario. Son acciones que llevamos a cabo por sensación, que no, o sea, estímulos de nuestro entorno, por estímulos de nuestro entorno. Ahora si explicamos el sistema nervioso autónomo es todo lo contrario, que este controla los órganos internos y es la parte del sistema nervioso periférico responsable de regular las funciones corporales involuntarias.
como el flujo sanguíneo, los latidos cardíacos, la digestión y la respiración. Por lo que generalmente en esta parte del sistema es la que controla aspectos del cuerpo que están bajo un control que no están bajo un control voluntario. Este sistema pega al sistema nervioso autónomo en dos subdivisiones, que serían el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta o de fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza, mejor conocidas como situaciones de lucha o huida. En este tipo de situaciones el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones y causa la dilatación de las pupilas de los ojos o de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón. Y el sistema nervioso parasimpático es el que está activo durante los periodos de digestión y de descanso. O sea que este es el encargado de regresar al cuerpo a su estado normal una vez que ya pasó el peligro. Reduce la presión arterial y las frecuencias cardíacas y respiratorias y conserva la energía mediante la relajación y el descanso. O sea que el simpático es el que se activa y el parasimpático es el que hace que relaje el cuerpo. Ahora veremos la neurona. Esta es la unidad funcional del sistema nervioso. El tejido nervioso se compone de dos células, las células nerviosas y las células de la glía. Las células nerviosas, ya se los mencioné anteriormente, son las neuronas, y las neuroglias son células de la glía. Estas ayudan más a cumplir la función de las neuronas. Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Están especializadas para una amplia comunicación. La capacidad de estas es responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. El estímulo es iniciar el potencial de acción y el potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la neurona o de la membrana de la neurona. Las partes de la neurona son las siguientes. Este es el cuerpo celular. Estas ramificaciones son las dendritas y esta colita es el axón. El cuerpo celular está compuesto por citoplasma y tiene un núcleo. En el citoplasma se pueden encontrar orgánulos como lisosomas, aparato de Golgi y mitocondrias. Las dendritas, como ya les dije, son estas pequeñas ramificaciones y conforman la porción receptora aferente de una neurona. Estas contienen numerosos sitios de receptores de fijación y mensajeros químicos provenientes de otras células. El axón propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. La porción cilíndrica se llama cono axónico y la primera porción del axón se llama zona gatillo, que es donde el impulso eléctrico se propaga a lo largo del cuerpo o la cola. Esta valina de mielina está compuesta normalmente por lípido y proteínas y estas ayudan al axón a mandar el impulso más rápido. Ahora hablaré de los tipos de neuronas. Está la neurona axón a mandar el impulso más rápido. Ahora hablaré de los tipos de neuronas. Está la neurona motora multipolar y las neuronas sensitivas pseudomonopolares. La neurona motora se encarga de controlar músculos esqueléticos. Poseen dos o más dendritas, que son las ramificaciones de la neurona, y un solo axón. Estos son el tipo más habitual del sistema nervioso central y periférico, o sea que estos se encuentran en mayor cantidad en esas partes. Las neuronas sensitivas poseen una corta prolongación que se extiende desde el cuerpo celular. Estas están
forman parte del sistema nervioso periférico, no se encuentran están afuera del sistema nervioso central. La sinapsis es la comunicación de una neurona con otra, o los puntos de contacto interneuronales. Esta comunicación se produce por medio de neurotransmisores, que es una sustancia química que puede ser liberada o excretada por una neurona. Esta puede inhibir o excitar la comunicación de una a otra, lo que puede interrumpir la conexión de impulsos o la respuesta a ellos. El arco reflejo es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso. Este se activa un estímulo externo del cuerpo. Son movimientos reflejos que pueden ser involuntarios o automáticos. A diferencia de lo que ocurre en gran parte de las vías nerviosas, es que las nerviosas sensitivas transmiten los impulsos nerviosos a la médula espinal, ya que aquí la respuesta motora es más rápida y efectiva. Como se puede ver aquí, este es un ejemplo de que la mano se está quemando, entonces el impulso se manda a través de la médula espinal y regresa como un estímulo o un reflejo, el cual quita el dedo del fuego. Las neuroglias, como había mencionado al principio del video, se encargan más de apoyar las funciones de la neurona, aislar o nutrirlas. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso central. Este es el que consiste en integrar y coordinar las señales nerviosas y lleva a cabo funciones como pensamiento, aprendizaje y entre otras. Está compuesto por la médula espinal y el encéfalo. Ambos se encuentran cubiertos por las meninges y están suspendidos en un líquido que es llamado líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, y está compuesto por un gran número de neuronas llamadas axones o fibras nerviosas, y aproximadamente pueden haber 85.000 millones de neuronas. Y la médula espinal y el encéfalo están conectados mediante el foramen magno. Ahora vamos a empezar hablando sobre el encéfalo. Primero, hablar sobre el líquido cerebroespinal, que es el que protege el encéfalo y a la médula de daños físicos y químicos. Y hay 4 cavidades llenas de este líquido, que se denominan ventrículos. Hay 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y en todos se generan líquido mediante los plexos coroideos, donde hay ependimocitos. Y la circulación de este líquido se puede decir que empieza en los plexos laterales, en los ventrículos laterales, que estos pasan hacia el tercer ventrículo por forámenes interventriculares, y del tercero hacia el cuarto pasa sobre el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y todas estas flechas representan la circulación del líquido cerebroespinal mediante el encéfalo y hacia abajo hasta la médula. Bien, el cerebro es el que nos da la capacidad de leer, escribir, hablar, realizar cálculos, casi todo lo que realizamos. Se puede decir que es como la computadora central, y todo lo que pasa y mandamos o sentimos son correos, y este contesta de manera inmediata. Las grietas más profundas del cerebro se denominan fisuras. Los pliegues se denominan giros o circunvoluciones. Y el que divide el cerebro se llama fisura longitudinal. Y como saben, esto lo separa en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es el que recibe las señales sensitivas de los músculos de la mitad derecha. Y de igual manera el derecho es el que recibe de la mitad izquierda. Esto sucede porque mediante va subiendo la médula espinal, que es el que tiene los nervios de los músculos, subiendo hacia el encéfalo hay un entrecruzamiento que se denomina decusación de las pirámides, que más adelante les voy a mostrar dónde se encuentra. El hemisferio izquierdo es el que regula, el que tiene las habilidades numéricas, científicas, de razonamiento,
y de comprender el lenguaje. Y si hay un daño en este hemisferio, puede haber una afasia, que esto refiere a que es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Y en el hemisferio derecho, este es el que tiene el conocimiento musical, artístico, percepción y el que genera emoción al lenguaje. Y un daño en este hemisferio puede causar la pérdida de la capacidad de impartir emociones en lo que dicen. Y de igual manera se relaciona que las personas zurdas son más emocionales, son más artísticas que las personas derechas, por la misma razón del entrecruzamiento de las pirámides. En la irrigación del cerebro hay algo muy importante que se llama polígono de Willis, que es donde se juntan las arterias principales, que es la arteria basilar, la arteria carótida interna y la arteria cerebral media. Y de igual manera estas se conectan hacia otras. Por ejemplo, aquí esta parte se llama comunicante anterior, que comunica, vaya la redundancia, a las arterias cerebrales anteriores. Y de este lado están las arterias cerebrales posteriores. Aquí se encuentra la arteria comunicante posterior. Como ven, se relaciona comunicante anterior con cerebral anterior, comunicante posterior con cerebral posterior. Y luego la arteria basilar se hace en arterias vertebrales. Como ven, aquí hay una vista de cómo se vería el polígono de Willis. Bien, seguimos con el diencéfalo. También se puede llamar cerebro medio, porque si pueden ver un plano, exactamente está en la mitad del cerebro. Y este contiene varios núcleos, que son el tálamo, hipotálamo y el hipotálamo. Bien, el tálamo es el que transmite casi toda la aferencia sensitiva a la corteza cerebral. Se puede decir que es la primera parada de información. Este transmite la información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora y desempeña una función como el mantenimiento de la conciencia. Puede decir que es un conjunto de sustancia gris. El hipotálamo es el que controla e integra la actividad del sistema nervioso autónomo como también del sistema endocrino, porque como pueden ver, aquí está la hipófisis y está conectado al hipotálamo mediante un infundíbulo. Es por eso que el hipotálamo se puede decir que produce hormonas. Por ejemplo, las hormonas liberadoras, las inhibidoras, la oxitocina y la antidiurética o vasopresina. Y también el hipotálamo es el que regula la ingesta de alimentos, ingesta de líquidos, regula el ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo, patrones de comportamiento y emociones. En el epitálamo, este está constituido principalmente por la glándula pineal, que este es el que produce la melatonina, y que es la que hace que nos dé sueño. Y cuando el ambiente está oscuro, que el cerebro se percata de eso, es cuando empieza a producirse más. Y mediante va pasando los años y vamos aumentando de edad, también va disminuyendo la capacidad de crear esta hormona. Y el epitálamo, de igual manera, está conectado hacia los núcleos basales y el sistema límbico. Bien, vamos a hablar sobre el sistema límbico. Este sistema es el que maneja emociones y contribuye al procesamiento de la memoria y olfato, que es un conjunto de estructuras. Y también se puede denominar como cerebro emocional. Y también está muy relacionado con el olfato y la memoria. Como pueden ver, vamos a empezar hablando sobre el septum o núcleos septales, que son estas bolitas de aquí, que estos son los encargados del placer. Luego está el fornix, que es el que conecta a los cuerpos familiares, y el giro parahipocampal del hipocampo. Entonces es esta parte de aquí. Y son tractos de fibras que los vinculan. Luego está el giro cingulado, que es esta parte grande de aquí, que este es el que aumenta el espacio del área.
por lo que si está más grande, aumentan las neuronas y aumenta la materia gris. Luego está el tubérculo mamilar o cuerpo mamilar. Perdón, es este de aquí. Que estas son estaciones de vías olfatorias. Como por ahí está el bulbo olfativo. Y este también está asociado con la memoria del olfato. Luego están las amígdalas, que son las que están pegadas al hipocampo. Y estos están involucrados con la memoria y la emoción y la vinculación entre esas dos. Y por último está el hipocampo, que es, que es el que está relacionado con la memoria a largo plazo. Y un dato curioso que si, por si vieron la película de Intensamente, si recuerdan los trabajadores de la mente que están viendo las memorias y son los que mandan hacia las emociones, los recuerdos de las canciones, se puede decir que están trabajando en el hipocampo. Siguen los núcleos basales, que estos son los que reciben impulsos de la corteza y envían información a las regiones motoras a través del tálamo. Como pueden ver, aquí están los núcleos basales y están en el mismo lugar donde está el tálamo, entonces están conectados. Estos son los que hacen los comienzos y los fines de los movimientos y también controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético. Por ejemplo, cuando estamos caminando y inconscientemente lo hacemos, movemos los brazos, eso está regulado por los núcleos basales. Y sus partes son el globo pálido, que es el más chico de aquí, este verde. Luego está el putamen, que es este más grande de aquí. Y estos dos generan el núcleo lenticular. Y luego está el núcleo caudado, que es lo más grande. Esto que es como un gusanito. Y este tiene cabeza, cuerpo y cola. Y estos tres juntos, o estos dos núcleos juntos, conforman el cuerpo estriado. Seguimos con el mesencéfalo, que este está en la parte anterior y contiene pedúnculos cerebrales, que por ellos transcurren axones de neuronas motoras que conducen impulsos nerviosos desde la corteza cerebral a la médula espinal. Tiene dos partes, que en su parte posterior se denomina tegmento. Y este tiene colículos superiores, que es el centro de reflejos para actividades visuales, y el colículo inferior, que es la vía auditiva o reflejo de sobresalto. También en el mesencéfalo se generan la sustancia negra, que está relacionada con la dopamina, que es un neurotransmisor. Y como saben, si hay una alteración en la dopamina, puede haber Parkinson. Y el núcleo rojo también está presente en el mesencéfalo, que es la coordinación motriz. Y estos están en el tegmento, que es esta parte de acá atrás. Esos son los colículos superiores y los inferiores. Bien, seguimos con el puente o protuberancia, que es el que funciona como un puente que conecta las partes del encéfalo. Y tiene dos componentes principales. La región ventral, que es donde se sigue la decusación de las pirámides, que es una conexión entre la corteza de un hemisferio cerebral y un hemisferio opuesto del cerebelo. Y la región dorsal, que es similar al bulbo y al mesencéfalo, que es donde están los tegmentos. Seguimos con la médula oblongada o bulbo raquídeo. Como ven, esta parte azul es el puente. La médula es esta rosa de aquí. Y este tiene una sustancia blanca, que es donde están todos los tractos sensitivos y motores. Y tiene varios núcleos, como un centro cardiovascular, centro respiratorio, el de vómito, de deglución, de estornudo, hipo, entre muchos otros. Y estos que están en otro color son los más importantes. Es por eso que cuando nos dan un golpe en la nuca, está cerca del bulbo raquídeo ese golpe. Es por eso que nos morimos cuando dan un golpe en la nuca. Por eso es tan peligroso. Y aquí es donde está lo que les comentaba. Estas son las pirámides. Y aquí abajo no se ve el entrecruzamiento, pero es aquí donde está la decusación de las pirámides. Esto es lo que les comentaba hace un momento.
Bien, estas tres partes que les acabo de comentar se pueden llamar como el... Ay, perdón, se me fue la palabra. Pero estas tres partes, el bulbo, el mesencéfalo y el puente, son los, en este se encuentra la formación reticular y están en el tronco encefálico. Y esta porción ascendente se denomina SARA o sistema activador reticular ascendente, porque en su porción ascendente es lo sensitivo y lo descendente son las motoras. Este SARA es es el que nos hace estar en un momento, no, en en un estado de conciencia, que es cuando estamos en alertas, despiertos y orientados. Este, este, este sistema también nos regula a mantener la atención, que es la concentración en un único objeto, y también nos ayuda a evitar la sobrecarga sensorial, que es cuando estamos haciendo algo y solo estamos enfocados en eso, no escuchamos lo que pasa, o sea, no nos percatamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque esto nos ayuda a activarlo. También la inactivación de esto nos da sueño. Es por eso que la melatonina afecta al SARA. Y el daño de esta formación del SARA nos produce un coma. Y si hay una etapa ligera de coma, puede haber pocos reflejos. Pero si estamos en una etapa profunda, se pierden estos reflejos. Y por último, vamos a hablar sobre el cerebelo, que su función principal es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado en las áreas motoras del cerebro. Y es la principal región donde se evalúa o se regula la postura y el equilibrio. Bien, está conformado con la zona central, que es la vermis. Bien, está conformado con la zona central, que es la vermis, que es la zona central. Tiene lóbulos laterales, que son hemisferios cerebelosos. La sustancia gris de la corteza cerebelosa, que es esto que está aquí alrededor de la sustancia blanca, que esta se denomina árbol de la vida. Y de igual manera tiene tres pares de pedúnculos, los superiores, medios o los inferiores, que estos unen al cerebelo con el tronco encefálico. Y yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por el cerebelo, médula espinal y los nervios, los cuales conectan y permiten el intercambio de información. Está compuesto por fibras y cuerpos celulares y está organizado por nervios que conectan con el sistema nervioso central y con las estructuras periféricas, las cuales vienen siendo sistema nervioso central, y las fibras de aquí salen y conectan con el sistema nervioso periférico. Las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas son los axones de las neuronas asociadas a las células de Schwann. Una célula de Schwann son las células gliales que acompañan a las neuronas en su crecimiento y desarrollo, y se clasifican en dos: mielínicas y amielínicas. Las mielínicas son las que tienen mielina, y pues una diferencia que se nota bastante viene siendo que tiene solamente un axón, y las células de Schwann se encuentran aquí, pero pues vienen siendo las mismas. Y las amielínicas pues no tienen mielina, pero tienen varios axones, y las células de Schwann las encontramos donde mismo. Después tenemos los nervios. Los nervios están compuestos por tres capas. La primera viene siendo el epineuro, el cual es la capa más externa, está compuesta por tejido conectivo y la cual recubre los haz de fascículos. Los haz de fascículos son estos, y ahí podemos encontrar tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. Después tenemos el perineuro, que viene siendo la capa de en medio, la cual es tejido conectivo también y engloba los fascículos de fibras nerviosas. Las fibras nerviosas son estas y todo el fascículo es esto. Y el endoneuro, es la última capa y es la del tejido conectivo y rodea las células del neurilema y los axones. Los tipos de nervios. Tenemos en el sistema nervioso periférico encontramos los nervios craneales, que son 12, los nervios espinales, que se los voy a explicar ahorita. Los nervios craneales son 12.
El olfatorio lo encontramos aquí, que es la color mostaza. El óptico, que viene siendo este color hueso. El oculomotor, que es este color rosita. El troclear, que viene siendo este color verde pistache. El trigemio, este azul. El facial, este rosa bebé. El vestibuloclear, es este rojo naranja. El glasofaringeo, que es este naranja bajito. El vago, que viene siendo este verde. El glasofaringeo. Y el accesorio, rosa fuerte. Y el hipogloso, el azul. Ay. Tenemos el primer par, el cual es el olfatorio, el cual tiene un origen real en las células mitrales, las cuales se ubican en el techo de las fosas nasales, que son estas, son las células mitrales. Este es el nervio olfatorio. Tiene un origen óseo en la lámina cribosa del etmoides, un origen aparente en el tracto olfatorio, que viene siendo todo esto. Y la función es que manda estímulos e información olfativa. Después tenemos el nervio óptico, el cual tiene un origen real a nivel de los receptores de la retina, que viene siendo, esta es la retina, y son los conos y los bastones. Un origen óseo en el conducto óptico, que es este. El nervio óptico es este. Por eso aquí este es el origen óseo. Y un origen aparente en el quiasma óptico, que es aquí. Y tiene una función de mandar los estímulos visuales al cerebro. El par 3, que es el nervio oculomotor, el cual tiene un origen real en el núcleo motor 2 y núcleo accesorio 3, el cual es más o menos aquí. Ese es el nervio oculomotor. ¿Ok? Su origen real viene siendo por acá. El origen óseo es la fisura orbitaria superior, que viene siendo esta. Origen aparente en el surco puntoencefálico. El nervio óptico, oculomotor, tiene una función de los movimientos musculares del ojo. Después de nervios, el nervio troclear, que es el par 4, el cual tiene un origen real en el núcleo motor 4. El nervio, este. Sí. Tiene un origen óseo en la fisura orbitaria superior, que viene siendo acá. Un origen aparente en el velo medular superior. El nervio 4 tiene una función de controlar uno de los músculos del ojo y permite el movimiento de los glóbulos oculares. El par 5, que viene siendo el nervio trigemio, tiene un origen real en el núcleo motor 5, en el ganglio del trigemio y en el núcleo mesencefálico 5, el cual el nervio trigemio viene siendo esto, el núcleo motor 5, ganglios, y tiene una función de transmitir información sensorial sobre la cara y la boca. Un ejemplo sería al momento de masticar. El par 6 es el nervio motor ocular externo, o el abducens también, que tiene un origen real en el núcleo motor 6, un origen óseo en la fisura orbitaria superior. Este es el nervio, abducens. Y un origen aparente en el surco bulbopontineo, el cual tiene una función del movimiento del ojo al lado opuesto en la nariz, que como si hiciéramos viscos, pero hacia el otro lado. El par 7, que es el nervio facial, el cual tiene un origen real en el núcleo motor 7, en el ganglio geniculado, núcleo gramilar y núcleo salivatorio superior. El nervio facial viene siendo este de aquí. Tiene un origen real en el núcleo salivatorio, en el núcleo lagrimal, que es por aquí, el geniculado, que viene siendo este, y un origen óseo en el conducto
auditivo interno, que es este de aquí, y un origen aparente en el surco bulbopontineo. El nervio facial tiene una función de controlar varios músculos de la cara y permite las expresiones faciales, y es el receptor de la información gustativa. El par 8, el cual es el nervio vestibulococlear, tiene un origen real en el ganglio vestibular y ganglio coclear. El ganglio coclear es este y el ganglio vestibular está aquí. El nervio vestibulococlear es este de aquí. Tiene un origen óseo en el conducto auditivo interno y un origen aparente en el surco bulbopontineo. El nervio vestibulococlear tiene una función de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación de nuestro oído. El nervio glosofaríngeo, que es el 9, tiene un origen real en el núcleo ambiguo y ganglio inferior 9 y núcleo salivatorio inferior. Ese es el nervio glosofaríngeo, este de aquí. Ganglio inferior, aquí está, ganglio inferior, y un origen es en el foramen yugular, aquí, y un origen aparente en el surco retroolivar del bulbo. Tiene una función de la recepción de señales de la lengua y de la faringe, que pues más o menos es como la emisión de las órdenes. El par 10, que es el nervio vago, tiene un origen real en el núcleo inferior del 10 y núcleo ambibio, núcleo motor dorsal 10. El nervio vago viene siendo este. Un origen óseo en el foramen yugular, que pues se los está aquí, el que se los enseña aquí, y un origen aparente en el surco retroolivar de la vulva. La función del nervio ganglio inferior, y un origen óseo en el foramen yugular, aquí, y un origen aparente en el surco retroolivar del bulbo. Tiene una función de la recepción de señales de la lengua y de la faringe, que pues más o menos es como la emisión de las órdenes. El par 10, que es el nervio vago, tiene un origen real en el núcleo inferior del 10 y núcleo ambibio, núcleo motor dorsal 10. El nervio vago viene siendo este. Un origen óseo en el foramen yugular, que pues se los está aquí, el que se los enseña aquí, y un origen aparente en el surco retroolivar de la vulva. La función del nervio vago es conducir los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro, la recepción de la información gustativa de la epiglotis, que es la cual influye al momento de tragar nuestra comida. El nervio accesorio, el cual es el par 11, tiene un origen real en el núcleo ambiguo y la médula espinal. Tiene un origen óseo en el foramen yugular, el cual pues se los enseñé en esta imagen. Aquí está. El origen aparente en el surco retroolivar del bulbo. El nervio accesorio tiene una función de activar los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. El par 12, que es el hipogloso, el cual tiene un origen real en el núcleo del 10, que es el trígono del hipogloso. Tiene un origen óseo en el conducto del hipogloso o foramen del cóndilo y un origen aparente en el surco preolivar del bulbo. El hipogloso tiene una función de transmitir información a los músculos de la garganta y la lengua. El nervio hipogloso viene siendo este de aquí. Ok. Después tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares de nervios estribales y se distribuyen de esta manera, que son 8 pares de nervios cervicales, que vienen siendo de la C1 a la C8, salen de la columna cervical. 12 pares de nervios dorsales o torácicos, que es de la T1 a la T12, que emergen en la columna torácica. 5 pares de los nervios lumbares, de la L1 a la L5, saliendo del área lumbar, y 5 pares de los nervios sacros, de la S1 a la S5, que surgen del hueso sacro, y un par de nervios coccigeos, que son en el coxis. El cual, bueno, en esta imagen se los voy a enseñar. Tenemos los 8 nervios cervicales, que salen de esta parte, los 12 nervios dorsales,
los lumbares, que son 5, y los sacros. Y aquí está el coxígeo, que está pues más aquí abajo. Bueno, aquí hay una imagen más, que pues aquí se encuentran más claramente los 8 cervicales, los 12 torácicos, los lumbares, los sacros, y aquí se alcanza a ver el coxígeo, que a ver, aquí está. Después el sistema nervioso periférico se divide en dos. En somántico, el cual está compuesto por las porciones sománticas del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Proporciona una inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo excepto a las vísceras y las cavidades, las cuales están aquí, ¿ok? Y se divide en sistema nervioso autónomo, el cual está compuesto por fibras que estimulan el músculo involuntario, el músculo cardíaco, y el sistema nervioso autónomo se divide tiene una subdivisión, la cual viene siendo la parasimpática y la simpática. La parasimpática está compuesta por neuronas parasimpáticas, eferencia parasimpática craneal y eferencia parasimpática sacra. Las neuronas parasimpáticas están situadas en las dos partes del sistema nervioso central, las cuales salen por... Bueno, el sistema nervioso periférico se divide en dos, que viene siendo el sistema nervioso somántico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somántico está compuesto por las porciones sománticas del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto a las vísceras y las cavidades. Después tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por fibras motoras que estimulan el músculo involuntario, el músculo cardíaco y las células de las glándulas. El sistema nervioso autónomo tiene una subdivisión, la cual consiste en el sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. La división parasimpática. La división parasimpática está compuesta por neuronas parasimpáticas. Las neuronas parasimpáticas están situadas en las dos partes del sistema nervioso central, las cuales, bueno, si se acuerdan, al inicio de mi parte, les dije que en la parte que está el sistema nervioso central y por las fibras nerviosas se conecta con el sistema nervioso periférico. Estas son por donde se conectan las neuronas parasimpáticas. La eferencia parasimpática craneal, la cual consiste en sustancia gris del tronco del encéfalo y las fibras que salen del sistema nervioso central dentro de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, las cuales en esta imagen se alcanzan a ver. Bueno, aquí está el nervio 3, aquí, que nervio 7, 9 y 10. La eferencia parasimpática sacra, la cual consiste en sustancia gris de los segmentos sacros de la médula espinal, que viene siendo de la S2 a la S4. Bueno, se los voy a explicar en esta imagen. Esta imagen la saqué del libro de Moore. Y bueno, está aquí, la eferencia parasimpática craneal, la cual nervio 3, nervio 7, 9 y 10, la cual el nervio 3 conecta con el ojo, con los ojos, el nervio 7 con las glándulas salivales, el nervio 9 con las glándulas salivares y sublinguales, el nervio 10 conecta con el corazón, laringe, tráquea, bronquios, hígado, vesícula biliar, estómago y páncreas. Y las sacras están aquí, S2, S3 y S4, la cual conecta con las vísceras pélvicas, que viene siendo vejiga, pene, intestino grueso, colon, transverso, y pues con esas, ¿no? Después tenemos la división simpática. La división simpática está compuesta por cuerpos celulares de las neuronas presinápticas. De la división simpática del sistema nervioso autónomo se hallan en las columnas celulares o núcleos intermedios laterales de la médula espinal.
Esto es una neurona presináptica. Está organizada somatópicamente porque es cabeza y vísceras. Para explicarles los recorridos posibles que pueden hacer unas de estas, primero les voy a explicar qué es un ganglio paravertebral. Un ganglio paravertebral forman los troncos simpáticos que se extienden a lo largo de la columna vertebral. Columna vertebral. Estos ganglios se pueden dividir en dos: ganglios paravertebral superior y ganglio impar. El ganglio paravertebral superior lo encontramos en la base del cráneo y el ganglio impar lo encontramos en las de abajo. Para esto pueden hacer 4 recorridos posibles. El inicio de este recorrido empieza en los axones de las neuronas. Los axones de las neuronas abandonan la médula espinal, penetran todas las fibras simpáticas. Aquí están. Fibras simpáticas son las de verde, pero no se alcanzan a distinguir muy bien. Las generalidades del encéfalo. El encéfalo está compuesto por 3 partes: el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El cerebro incluye los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Los hemisferios cerebrales se van a dividir en 4, que estos van a tener el nombre de los huesos que se encuentran ahí. Por ejemplo, aquí está el lóbulo occipital, temporal, parietal y frontal. El encéfalo está compuesto por el epitálamo, tálamo y el hipotálamo. Forma parte central del encéfalo. Aquí se puede observar epitálamo, hipotálamo y tálamo. Y más lejos se ve así, donde ya se podrá observar el cerebelo, la médula oblongada y el puente. Aquí, en la parte de aquí, es el mencéfalo y todo esto es el diencéfalo. El mencéfalo es la porción rostral del tronco del encéfalo, que se sitúa en la unión de las fosas craneales media y posterior. Los nervios que están asociados con él es el nervio oculomotor y el nervio troclear. El puente, la parte del tronco del encéfalo, es entre el mencéfalo rostralmente y la médula oblongada caudalmente. Aquí se encuentra el puente. Se sitúa en la porción anterior de la fosa craneal posterior. El nervio que está asociado con él es el nervio trigémino. La médula oblongada es la porción más caudal del encéfalo. Se continúa con la médula espinal y se sitúa en la fosa craneal posterior. Los nervios que están asociados con él es el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el hipogloso. La médula oblongada es la porción más caudal del tronco del encéfalo. Este se continúa con la médula espinal y se sitúa en la parte fosacraneal posterior. Los nervios que están asociados con la médula oblongada son el nervio glosofaringeo, el vago e hipogloso, y los nervios que están asociados con la unión del puente y la médula oblongada, y los nervios que están asociados con la unión del puente y la médula oblongada son el nervio abducens y el nervio vestibulococlear. El cerebelo es una gran masa encefálica que se sitúa posterior al puente y a la médula oblongada. Está constituido por 2 hemisferios laterales que se llama el vermis. Tiene el nombre de vermis. Aquí están los hemisferios cerebelosos y la parte de aquí es el vermis. Bueno, muchachos, yo les voy a explicar lo que es la médula espinal. Bueno, la médula espinal es el principal centro de reflejo y vía de conducción entre el cuerpo y el encéfalo.
En el adulto, la médula espinal tiene una longitud de 42 a 45 centímetros y se extiende desde el foramen magno del hueso occipital hasta las vértebras lumbares 1 o 2. Por lo regular, el crecimiento de la médula espinal se detiene a los 4 o 5 años de edad aproximadamente, pero el crecimiento de la columna vertebral sigue en desarrollo normal. Esto quiere decir que la médula espinal abarca 2 tercios superiores de la columna vertebral. Y pues bueno, en sus características generales encontramos que es una estructura cilíndrica ligeramente aplanada anterior-posteriormente y se encuentra en el canal vertebral, que sería todo esto, ¿va? Y pues bueno, este está protegido por las vértebras, sus ligamentos y músculos asociados, así como meninges espinales, que son 3, los vamos a recordar, es la dura madre, arco, arconoides y pia madre, y el líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, adentrándonos más a su anatomía, que sería la externa, si vemos a la médula espinal así por fuera, vamos a observar 2 engrosamientos, abultamientos o intumescencias. Cualquiera de los 3 nombres son correctos. Pero Moore los maneja como intumescencia. Entonces sería la intumescencia cervical e intumescencia lumbar. La intumescencia cervical, que sería esta corresponde a la terminación origen nerviosa de los miembros superiores, que sería de la cervical 4 hasta la torácica 1, y se hace llamar plexo nervioso central, cervical o braquial. Y la intumescencia lumbar, corresponde al origen y terminación de los nervios de los miembros inferiores y van desde la torácica 9 hasta la torácica 12. También es importante mencionar el filum terminale o terminal, el cual es un vestigio en la parte caudal de la terminación origen nerviosa de los miembros superiores, que sería de la cervical 4 hasta la torácica 1, y se hace llamar plexo nervioso central, cervical o braquial. Y la intumescencia lumbar, corresponde al origen y terminación de los nervios de los miembros inferiores y van desde la torácica 9 hasta la torácica 12. También es importante mencionar el filum terminale o terminal, el cual es un vestigio en la parte caudal de la médula espinal que estaba en prominencia durante la formación del embrión, el cual desaparece como a las 32 semanas aproximadamente, y es donde posteriormente se va a encontrar el ligamento coxígeo. Anatomía interna, es importante definir muy bien y diferenciar lo que es sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se debe a su nombre a la concentración de núcleos de neuronas en la médula espinal. Esta sustancia tiene forma de H, y la sustancia blanca, que está formada principalmente por los axones de las neuronas interconectando la médula espinal y el cerebro. Ahorita en la siguiente imagen lo van a entender mejor. Interna, no sé si recuerden que les había dicho que existía una H en la sustancia gris, entonces lo cual sería toda esta, y lo de alrededor sería la sustancia blanca. Bueno, entonces la sustancia gris, en el centro, lo más oscurito, sería el conducto central. En sus extremos serían las astas, hasta posterior y hasta posterior y hasta anterior. Después, alrededor encontramos columna blanca posterior, cordón blanco anterior, columna blanca lateral y sus surcos o fisuras, que sería la fisura o surco medio anterior y el surco o fisura medio posterior. Siempre el anterior va a estar más abierto que el posterior, ¿va?
información de esta imagen, podemos observar las raíces o ramas, vaya, posterior y anterior, posterior y anterior. ¿Cuál es su diferencia? Inerva nervios sensoriales sensitivos y nervios motores, ¿vale? Igual acá de esta manera podemos observar la sustancia blanca y aquí sustancia gris. Igual aquí la raíz que inerva sensibilidad y acá motora. ¿Va? La médula espinal va a estar conformada de diferentes segmentos, que son 5, y estos se diferencian en el tamaño, en la forma, en la cantidad de sustancia gris y blanca, pero van a tener los mismos componentes, como la cervical. Su diámetro es grande, su diámetro blanco, pero sus astas, van a ser diferentes. Su asta anterior va a ser pequeña y su asta posterior va a ser más grande. En comparación con el torácico, va a ser más redondeado su diámetro blanco, pero su sustancia gris va a ser más pequeña. En el lumbar igual es más grande su diámetro, pero de igual manera su sustancia gris es más prominente que el torácico. En el sacro se encoge un poquito la sustancia blanca, su diámetro, pero su sustancia gris sigue estando relativamente grande y en el coxigeo no hay tanta diferencia. Y bueno, los nervios craneales salen de la cavidad craneal a través de forámenes del cráneo y se identifican por su nombre descriptivo, nervio troclear y por un número romano, ¿sale? No me voy a adentrar mucho en este tema porque esto ya lo explicaron con anterioridad. Espinales, como ya lo había dicho con anterioridad, se divide en 5 y está conformado por haces paralelos de axones y células neurogliales. Se conecta en el sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Y bueno, está conformado por 31 nervios espinales. Y va desde la C1 hasta la C4 y los ramos prominentes de la C5. Su función es controlar las señales hacia la parte posterior de la cabeza, el cuello, hombros, brazos, manos y diafragma. Va desde la T1 hasta la T12. Controla las señales hacia los músculos del tórax, algunos músculos de la espalda y parte del abdomen. Los segmentos lumbares, que va desde la L1 hasta la L4, pero Moore nos agrega L5, así que vamos a hacerle caso a Moore hasta la L5. Su función dice que controla las señales de las partes inferiores del abdomen y la espalda, los glúteos, algunos órganos genitales externos y partes de la pierna. Va desde la S1 hasta la S5 y pues un par solamente de los nervios coxigeos. Y aquí se encuentra el film. Pues bueno, la función de los sacros sería controlar señales hacia los muslos, a las partes inferiores de las piernas, los pies, la mayoría de los órganos genitales externos y el área del ano. Y pues este último par, que es los coxigeos, son los únicos que transportan información sensorial a la parte inferior de la espalda. Por último, serían los ganglios, que son un conjunto de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Es decir, que es una agrupación de cuerpos de células nerviosas presente en el organismo. Su principal función es llevar los impulsos nerviosos desde la periferia, o sea, desde afuera, hacia el centro o viceversa. ¿Vale? Y pues bueno, esto se divide en dos, sensitivo y vegetativos.
El sensorial o sensitivo se activa recibiendo señales desde la periferia y los envía hacia el cerebro. Estos se forman en las raíces posteriores, que como si recuerdan algunas diapositivas anteriores, esta es la raíz posterior y este abultamiento y este serían los ganglios Valea. Bueno, los vegetativos sería que recibe señales del sistema nervioso central y los envía hacia la periferia. Y estos se ubican cerca de las vísceras sobre las que actúa, o sea, cerca de los órganos, ¿sale? Cerca de los órganos donde van a depositar, sus señales. Y pues bueno, toda esta información fue sacado del Moore y del Tortora.